Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que nos reunimos para adorar a Dios y oír la gloriosa palabra de Dios. En esta mañana, pues, hemos visto que ha habido algunos contratiempos, pero no han estado al alcance de nosotros para resolverlos, pero hemos esperado con paciencia hasta que esto pues se resolviese un poco, se alargó un poco el devocional para así dar tiempo a que la luz eléctrica llegase, ya que esta serie de mensajes o este mensaje que es una serie estamos tomándolo en películas para así que sea de beneficio para todos nuestros amados hermanos de otros países también. Bueno, yo también tuve algunos contratiempos allá en casa, ya que el automóvil no quiso prender esta mañana y solamente tenía el automóvil, el Jeep, el Toyota lo tenía acá y tuve entonces que venir por pasaje, pero aquí estamos. Esto me recuerda lo que dijo nuestro hermano Branham, que cuando el enemigo sabe que uno va a hacer algo, le pone frente a uno todos los obstáculos posibles para que todo sea interrumpido. Y desde que hablamos de esta serie de mensajes que íbamos a predicar, hemos estado viendo muchos obstáculos, pero esperamos que Dios nos ayude en todo para tener la victoria en todo momento. Así es que en esta mañana comenzamos un poquito tarde, pero estamos aquí. Y si estamos aquí, entonces que Dios nos ayudará a recibir su bendición en todo, aunque hayamos comenzado un poquito tarde, pero deseamos que venga de parte de Dios su palabra para esta mañana. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, pueden estar de pie. Quiero recordarles que el próximo domingo va a estar con nosotros nuestro hermano Bermúdez. Él llega durante la semana, llega el viernes, ya el domingo estará con nosotros en la mañana y en la noche para todos aquellos que deseen estar en la noche. Él estará también para pasar alguna película de los viajes misioneros. Así es que todos los que estén interesados en estar el domingo en la noche, vengan preparados para que así disfruten esa noche en el campo espiritual, viendo la obra de Dios en otros lugares y escuchando la predicación de la palabra de Dios. Ya también durante la semana que viene arriba estaré viajando, ya ustedes lo saben, y esperamos que Dios nos dirija en todo y su bendición sea abundante para todo el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Podemos comenzar en el verso 12 que dice, comenzamos en el verso 12 de Apocalipsis capítulo 1, donde dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con una cinta de oro, o un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. En esta ocasión estaremos hablando sobre el cabello blanco que fue visto en la visión de Juan. Y nos dice la Escritura: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana y eran blancos como la nieve. Este es el tema que en esta ocasión nos llama la atención para poder ver lo que significa el cabello blanco como la lana, como la nieve. Ya como en el mensaje de introducción del domingo pasado, vimos que este es un cuadro de la venida del Señor y que aquí Él se presenta en esta ocasión con la cinta de oro sobre su hombro, con el cinto sobre su hombro. Podemos entender claramente que Él se presenta como juez en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, y podemos ver que cada cosa que es mostrada aquí en el libro del Apocalipsis, lo cual es visto en el Señor, cada cosa de esa representa, significa algo, lo cual Él manifestará en su segunda venida. Por lo tanto, aquí vemos que Juan comienza a describir al Señor, lo comienza a describir de tal manera que nos llama mucho la atención. Y más nos llama la atención el significado de lo que Juan vio, porque Juan estuvo viendo lo que sería la venida del Señor. Por lo tanto, es más importante aún conocer el significado de cada una de las cosas que Juan vio en el Señor en su venida, porque esto es lo que Él estará manifestando en su venida. En su venida. También nos dice que Juan vio que tenía una espada aguda que salía de su boca, una espada aguda de 2 filos. Sabemos que eso es un simbolismo. Y así también cada una de las cosas que Juan vio que tenía el Señor, cada una de ellas es un símbolo de algo que el Señor tendrá en su venida. Por ejemplo, la espada de 2 filos sabemos que es la palabra de Dios. Así es que el cabello blanco como la blanca lana, blanco como la nieve, eso también es un simbolismo, es algo simbólico de lo que Él tendrá en su venida. Y para entender mucho mejor estos símbolos, para eso Dios nos permite tener este estudio del Señor en su venida, para que así podamos captar el significado de su venida
y ver la manera en que fue anunciada que Él vendría. Por ejemplo, tenemos en la Escritura el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, donde nos da con detalle la segunda venida del Señor. Y allí nos muestra la venida del Señor con Moisés y Elías. Allí en el monte de la transfiguración está mostrada la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre en gloria, la venida del reino de Dios viniendo en poder y gloria. Y cuando fue mostrada la venida del Señor allí lo que se vio fue a Jesús, a Moisés y a Elías. Y allí podemos ver que el rostro del Señor fue visto brillando y fue vista su vestidura brillando también. Podemos ver lo que aquello tipifica. Eso es lo que se mostrará en la segunda venida del Señor. El ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el Señor brillando como la luz. Dice que su rostro brillaba de tal manera que los discípulos vieron el rostro del Señor en esa forma. Quiero leerlo por un momento para que podamos distinguir estos símbolos y podamos ver su significado. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Su rostro resplandeció como el sol. También el profeta Malaquías, allá en el capítulo 4, nos dice que la venida del Señor vendrá como el sol naciente. Y nos dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Eso está en el capítulo 4, verso 2 de Malaquías. Y dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí nos muestra también la segunda venida del Señor, apareciendo como el sol de justicia naciendo. O sea, naciendo, levantándose el sol en la mañana. Y el sol en la mañana se levanta por el este. Por lo tanto, esto muestra que el Señor en su segunda venida vendrá como el mensajero del este, como el mensajero de la mañana. Vendrá como la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que la Escritura muestra el ministerio del Señor en su segunda venida. Por eso Él dijo en una ocasión, en el libro del Apocalipsis: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Él no dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la primera edad, o segunda edad, o tercera, o cuarta, o quinta, o sexta, o séptima, sino que Él dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Él no dijo que Él era la estrella de alguna de las edades de la iglesia, sino que Él dijo que Él era la estrella de la mañana, la estrella del este, la estrella que se ve cuando el día, cuando la mañana
está apareciendo. Cuando el sol ha comenzado a brillar, a alumbrar, la estrella de la mañana se ve brillando, anunciando un nuevo día, anunciando que el sol se ha levantado. Por lo tanto, el Señor en su segunda venida, como el mensajero del este, como la estrella de la mañana, anuncia la llegada del sol, la llegada de un nuevo día, la llegada de una nueva dispensación, con la luz para esa nueva dispensación, con el sol espiritual de esa nueva dispensación, que alumbrará esa nueva dispensación para todos los que han de vivir en esa nueva dispensación, en ese nuevo día, el cual es el tercer día. Encontramos que Dios muestra las dispensaciones simbólicamente como días. También encontramos que muestra la luz espiritual de esa dispensación como la luz del sol. Así es que tenemos que entender los símbolos bíblicos para poder comprender el libro del Apocalipsis, ya que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Siendo un libro simbólico, este libro simbólico muestra la obra de Dios para este tiempo final. Muestra las cosas que el Señor estará haciendo en este tiempo final. Y muestra las cosas que el pueblo de Dios estará haciendo. En este libro simbólico del Apocalipsis está mostrado todo lo que acontecerá en este tiempo y también todo lo que aconteció en las edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, en la actualidad es el libro más importante porque es el último libro de la Biblia y es el libro en donde Dios muestra en símbolo todo lo que Él ha de llevar a cabo. Siendo de esa manera y siendo un libro tan importante, entonces nos conviene estudiarlo bajo la dirección del Señor en este tiempo final. Para el conocimiento de los misterios ocultos en este libro, Dios tenía determinado desde antes de la fundación del mundo que Él comenzaría a abrir públicamente esos misterios con el precursor de la segunda venida del Señor. Y lo que faltase por ser abierto por el precursor de la segunda venida o a través del precursor de la segunda venida, entonces sería abierto por el precursado, o sea, por el Señor en su segunda venida. Encontramos a través de la palabra de Dios que el libro del Apocalipsis contiene el misterio de los 7 truenos que ni aún fue escrito. Ese misterio de los 7 truenos no lo pudo abrir ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, ya que con la apertura pública de ese misterio, entonces sería dado a conocer un sinnúmero de cosas que en las edades de la iglesia no habían sido dadas a conocer, porque no correspondían para la segunda dispensación, sino para la tercera dispensación. No eran parte del mensaje de la segunda dispensación, sino que eran parte del mensaje de la tercera dispensación. Siendo de esa manera, entonces sabemos que el mensaje de una dispensación
no puede ser predicado en otra dispensación, porque cada dispensación tiene su mensaje y también tiene su mensajero dispensacional, al cual le es encargado ese mensaje. Y el mensaje de una dispensación no puede pasar a otra dispensación, ni para adelante ni hacia atrás. Cada mensaje corresponde a cada dispensación. Y el mensaje que ya pasó, entonces viene a ser tipo y figura del mensaje de la nueva dispensación. Ahora, estudiando con detenimiento estos símbolos del libro del Apocalipsis, obtendremos a través del estudio de ellos, de estos símbolos, obtendremos un conocimiento más amplio del plan de Dios, un conocimiento más amplio del significado de estos símbolos, y así obtendremos un conocimiento mayor, una experiencia mayor y una madurez mayor y una sabiduría mayor a la que tuvieron los escogidos de las edades del pasado, de las dispensaciones pasadas, y así llegaremos al lugar y posición en que Dios desea que sus hijos de este tiempo lleguen, para así obtener todas las bendiciones que Dios ha prometido para este tiempo. El Señor, en la visión que Juan tuvo, lo vio con el cabello blanco, siendo un hombre joven y no teniendo edad en el sentido de ponerse viejo, porque Él está en eternidad. Entonces es raro que aparezca con el cabello blanco, ya que para las personas acá en la tierra, hablando en los términos naturales, en la mayoría de los casos, el cabello blanco es una señal de vejez, es una señal de que ya tenemos algunos años, de que ya hemos entrado a una etapa de decadencia en nuestra vida terrenal. Entonces, es señal de madurez, es señal de que ya hemos llegado a una edad madura, es señal también de que hemos sufrido y de que hemos pasado por muchas experiencias terrenales. También, en cuanto a los símbolos terrenales, el cabello blanco fue usado allá en los tiempos pasados, y quizás en estos tiempos, en algunos lugares puede ser que lo usen allá en las cortes, quizás en algunos países, antes allá en Inglaterra y en otros países, los jueces, cuando iban a juzgar, ellos usaban una túnica y también una cabellera blanca. Y encontramos que eso lo que mostraba era la autoridad y la madurez y experiencia y sabiduría para juzgar en una corte. Y aquí en el estudio que estamos teniendo, mirando al Señor como lo vio Juan con la cabellera blanca, esto nos muestra que Él se encuentra como juez, y su cabellera blanca lo identifica como una persona apta para ser el juez de toda la tierra.
y para tomar en sus manos el juicio y traer a juicio ante la corte divina a esta humanidad, para juzgarla conforme a las leyes divinas. Y conforme a las leyes divinas, el Señor, aquí en la visión de Juan, se encuentra vestido de la manera que corresponde al juez divino, está el vestido. Y se encuentra con la cabellera blanca. Esto es lo que Juan vio. Esta cabellera blanca significa experiencia, madurez y sabiduría. Por lo tanto, está plenamente capacitado para traer el mundo a juicio. Está plenamente preparado para en su segunda venida él aparecer como juez y juzgar a esta tierra con todos sus habitantes. Aquí con la cabellera blanca lo encontramos como deidad, la deidad. Podemos ver que todo esto nos muestra un cuadro claro en la segunda venida del Señor. Recuerden que la cabellera blanca es un tipo o símbolo de algo que espiritualmente el Señor tendrá en su venida. Podemos mirar lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor para así tener un cuadro más claro de lo que es la cabellera blanca. Utilizamos lo que dijo el precursor, ya que cuando Dios envía un precursor, Él anuncia lo que viene después de Él. Un precursor no está hablando de sí mismo, sino que está hablando y anunciando a otro que vendrá después de Él. Y cuando Dios envía el precursor de la venida del Señor, el precursor habla de la venida del Señor y muestra las cosas que Él hará en su venida. Y muestra la manera en que el Señor vendrá. Por lo tanto, mirando lo que dijo el precursor de la venida del Señor, leemos en la página 48 y 49 del libro de las Edades, donde dice: su cabello tan blanco como la nieve. Juan se fijó y mencionó primeramente la blancura de su cabello. Era blanco y tan brillante como la nieve. Esto no fue por causa de su edad, no. El cabello resplandecientemente blanco no significa edad, sino experiencia, madurez y sabiduría. El ser eterno no cumple años. ¿Qué es tiempo para Dios? Tiempo significa muy poco para Dios. Pero sabiduría significa mucho. Es como cuando Salomón le rogó a Dios por sabiduría para juzgar el pueblo de Israel. Ahora Él viene, el juez de toda la tierra. Él será coronado con sabiduría. Eso es lo que significa el cabello blanco y resplandeciente. Vea esto en Daniel 7, del 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el cabello de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío, y le había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Allí está. Daniel lo vio con aquel cabello blanco. Él era el juez que abría los libros y juzgaba de ellos. Daniel lo vio que venía en las nubes. Eso es exactamente lo que vio Juan. Ambos lo vieron exactamente igual. Ellos vieron al juez con su cinta de juicio sobre sus hombros, puro y santo, lleno de sabiduría, completamente apto para juzgar al mundo en justicia. Aleluya. Aún el mundo entiende este simbolismo, porque en tiempos pasados el juez llegaba y convocaba a la corte, estando vestido con una peluca blanca y un manto largo que significaba su autoridad completa. Un manto desde el cuello hasta los pies, para impartir justicia. Ahora, ya hemos visto lo que todo esto simboliza en lo espiritual. Y mirando más adelante en el mensaje titulado ¿cuál es la atracción en el monte? Ya que es en el monte, en la cima del monte de Sión, en donde es el trono del Señor, en donde Él se coloca como el juez de toda la tierra. Ahí entonces podremos ver más ampliamente lo que esta peluca blanca será en el tiempo en que Él aparece vestido de esa manera. En la página 26 y página 27 del mensaje ¿cuál es la atracción en el monte predicado por el precursor de la segunda venida del Señor? Él dijo: allí estaba aquel círculo saliendo de la tierra como cuando está formando neblina. Esto es cuando los 7 ángeles del Señor le aparecieron al precursor de la segunda venida. Cuando lo hizo, se fue rectamente a la montaña. Empezó a circular hacia el oeste desde donde venía. La revista Ciencia lo encontró después de un rato. 30 millas de alto y 25 millas de ancho, exactamente en el círculo de la pirámide. Y el otro día, parado allí, cambié el retrato hacia la derecha y allí estaba Jesús, como él fue en las 7 edades de la iglesia, con la peluca blanca puesta, señal de deidad suprema. Él es Alfa y Omega. Él es el primero y el último.
Él es el juez supremo de toda la eternidad. Parado allí, confirmó el mensaje de esta hora. Y seguimos a la página 27, donde dice: vean la deidad suprema, autoridad suprema. No otra voz, no otro Dios, no otro nada. En él mora la plenitud de la deidad corporalmente. Los mismos ángeles eran su peluca. Amén. ¿Qué sucedió en el monte de la puesta del sol? Dios confirmando su palabra. Ese es el porqué de todo este ruido. Noten, es Dios cumpliendo su palabra prometida de Revelación 10, del 1 al 7. Ahí podemos ver más ampliamente esos símbolos de la peluca blanca. Y podemos ver que esa experiencia, esa sabiduría y esa madurez, entonces vino a ser luego formada por los 7 mensajeros que hicieron la cabellera blanca del Señor. Así fue que apareció en el año 1963. Ahora podemos ver nosotros que el Señor en su segunda venida entonces tendrá la experiencia, la madurez y la sabiduría que le dará, que si fue formada por los 7 mensajeros, entonces por el conocimiento de lo que aconteció en las 7 edades de la iglesia y por el conocimiento del mensaje de los 7 mensajeros de las 7 edades, entonces ese conocimiento y esa sabiduría y esa madurez, por ese conocimiento, estará en la venida del Señor. Por lo tanto, con esa experiencia, madurez y sabiduría del Señor en su segunda venida, podrá juzgar justamente. Porque en el tiempo de la venida del Señor, todo lo que aconteció en cada una de las edades acontecerá en una manera condensada. En este tiempo en que vivimos entonces, todo lo que Dios estuvo mostrando y haciendo en cada edad, Dios entonces lo hace en una escala mayor y en un corto tiempo, en donde lo que no pudo ser alcanzado en una edad, será alcanzado en la edad de la venida del Señor. En la edad perfecta será logrado lo que nunca antes pudo ser logrado en una edad individualmente. Por lo tanto, cada cosa que aconteció en cada edad mostraba lo que acontecería en la edad de la venida del Señor. Y la manera en que Dios venía obrando en cada edad mostraba, señalaba la manera en que Dios obraría en la venida del Señor. Y las cosas que le fueron prometidas en las edades de la iglesia a los vencedores, mostraba las cosas que el Señor le daría como herencia a los hijos de la edad de la venida del Señor, a los que vivieran en la edad de la piedra angular. Y las cosas que ellos allá saludaron de lejos, acá serían una realidad. Encontramos que en diferentes edades Dios prometió
diferentes cosas. En una edad prometió que él le daría una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo a los vencedores. Y también prometió que le daría o escribiría un nombre nuevo y le daría un nombre nuevo a los vencedores. Y escribiría sobre su frente el nombre eterno de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo del Señor. Fueron promesas que en las edades no pudieron ser cumplidas, porque esas promesas serían cumplidas en la venida del Señor, en la edad de la piedra angular, en la edad de la piedra blanca, en donde Él les daría un mensaje a través del cual les revelaría todos esos misterios. Encontramos también que Él prometió que daría del maná escondido. Y también Él prometió que le daría a comer del árbol de la vida. Podemos ver que todas esas promesas Él las estuvo haciendo en diferentes edades, pero la realización de esas promesas serían en la venida del Señor. En la venida del Señor, entonces, Él al presentarse como el juez, como el león de la tribu de Judá, entonces Él cumpliría esas promesas. Lo encontramos entonces en su venida con la experiencia, la madurez y la sabiduría con la cual es coronado. Es coronado de esa manera. Los ángeles, los 7 ángeles, le coronaron allá en el 63, mostrando que él sería coronado también en su segunda venida, en medio de su iglesia. Ahora vamos a ver un poquito más ampliamente este tema de la peluca blanca para que podamos nosotros comprender mucho mejor la hora en que estamos y el significado amplio de esta peluca blanca o de este cabello blanco del Señor. No es un cabello blanco en lo literal, ya eso lo entendemos. No vaya a ser que hayan personas que estén esperando la segunda venida del Señor con el cabello literal blanco y entonces estarán esperando un ancianito quizás o una persona que venga de esa manera y si no, no lo recibirían. Veamos a través de cada una de las edades de la iglesia, veamos la primera edad de la iglesia. En la primera edad de la iglesia, el mensajero de la primera edad de la iglesia no podía ser coronado con esa peluca blanca o con ese cabello blanco, por causa de que todavía los mensajeros que vendrían después de él todavía no habían llegado y no habían traído su mensaje. Por lo tanto, el primer mensajero venía solamente a formar una parte del cabello blanco del Señor para su segunda venida. Así es que si Él aparecía en su segunda venida en aquellos días, el Señor entonces, espiritualmente hablando, tendría solamente una porción de su cabello en blanco. Estaba entonces el ministerio del Señor, estaba todavía sin madurar. Era un ministerio que no había llegado a madurez, por lo tanto no se podía presentar como juez para juzgar a la humanidad.
estaba, podríamos decirle en palabras comunes y corrientes, para que las podamos entender, estaba todavía comenzando a echar canas. Pero solamente tenía una séptima parte del cabello en blanco, luego del apóstol Pablo haber terminado su ministerio. Pero mientras estaba, todavía no tenía ni una séptima parte, porque todavía no había terminado ese ministerio. Así es que lo que tendría sería solamente algunas canas, algunos cabellos blancos nada más, pero el resto no estaba blanco. Así es que no era entonces la manera en que Juan lo había visto. Luego, cuando llegó el segundo mensajero, y el Señor hubiera cumplido su venida en los días del segundo mensajero, la hubiera cumplido en el segundo mensajero. Porque el Señor, siempre que promete visitar esta humanidad, la visita a través de carne humana, a través del mensajero que Él tenga para ese tiempo. Y al que tenía en la segunda edad era el segundo mensajero. Pero no era el tiempo para la segunda venida del Señor. Era el tiempo solamente para Dios manifestar una porción de su palabra. Y esa porción de la palabra de Dios, Él la manifestó a través del segundo mensajero de la segunda edad de la iglesia. Y allí podemos ver entonces que si el Señor hubiera cumplido su segunda venida, entonces aparecía con una séptima parte de su cabello blanco. Podríamos decir, con un mechón de cabello blanco. No podía ser presentado como juez, porque eso mostraba que no había llegado a madurez el ministerio del Señor. No había sido probado y no había obtenido la experiencia suficiente para él llevar a cabo el trabajo de juez. Luego mostraba que no tenía la sabiduría suficiente para llevar a cabo ese trabajo. Y aún encontramos que a través de cada uno de los mensajeros, el Señor no manifestó plenamente toda su sabiduría, solamente manifestó una porción de su sabiduría. Y con una porción de la sabiduría del Señor no puede ser juzgado este mundo. Con una porción de la sabiduría del Señor, Él no se puede presentar como juez. Porque tiene que ser la sabiduría de Dios en toda su plenitud. Y la experiencia en toda su plenitud. Y la madurez en toda su plenitud. La madurez se obtiene a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las edades. Así es que se obtiene la madurez de un ministerio. Y la madurez del ministerio del Señor en medio de su pueblo en esta tierra va aumentando a medida que va pasando de edad en edad y de mensajero en mensajero. Y si ustedes quisiesen ponerle años a la edad y a la experiencia del Señor a través de las edades, podríamos ponerle etapas. Podríamos ponerle etapas y estas etapas representarlas, simbolizarlas también con años. Y para eso entonces tendríamos que usar números bíblicos y tendríamos que usar
pasajes bíblicos para poder expresar todo esto de una manera que no haya lugar a dudas y que nos muestre claramente el significado de lo que estamos estudiando en esta ocasión. Podríamos señalar la experiencia del Señor y la madurez del Señor y la edad del Señor a través de las 7 edades de la iglesia. Lo podríamos señalar como 7 etapas en el ministerio del Señor. Y esas 7 etapas, podríamos señalar en esas 7 etapas que hubieron 7 ocasiones sobresalientes en esas 7 etapas. Y podríamos decir que a través de esas 7 etapas se cumplieron 49 años, los cuales representan los 49 años que pasaban para luego llegar el año 50, que era el año del jubileo. Y podemos señalar que en esas 7 etapas, en cada una de esas 7 etapas, venía un momento bien sobresaliente en donde se celebraba una gran fiesta, en donde era un año de fiesta, un año de reposo, el cual era señalado como año sabático. Y en ese año encontramos que es el tiempo en donde el Señor se manifestaba a través del mensajero de esa edad. Y encontramos que a través de esas 7 edades, el ministerio del Señor, el cual Él fue operando a través de cada mensajero, fue obteniendo madurez, experiencia y sabiduría. Y a través de cada mensajero iba subiendo de etapa en etapa hasta que ese ministerio del Señor llegase a la perfección. Y encontramos que el ministerio del Señor llega a la perfección cuando ya ha pasado por esas 7 etapas y entonces puede reproducir a Jesucristo nuevamente en carne humana, cumpliendo su segunda venida. Cuando entonces puede reproducir un ministerio o el ministerio de la venida del Señor, entonces el ministerio del Señor, el cual Él comenzó en la primera edad, y lo comenzó para que ese ministerio fuera perfeccionado, para que fuera pasando de etapa en etapa. Cuando llega entonces a la edad séptima, está llegando a la edad en que ya después de esa edad, entonces entra a una edad perfecta, a una edad en que ya el ministerio del Señor, el cual Él ha estado operando a través de seres humanos, de mensajeros aquí en la tierra. Primero usó una estrella, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Y cuando ya no le quedan más estrellas para las edades de la iglesia o para la dispensación gentil, entonces ha obtenido la madurez y la experiencia y la sabiduría que requiere obtenerse para operar un ministerio perfecto, un ministerio a través del cual no hayan límites, y entonces al no quedarle más estrellas para usarlas en la edad gentil, porque ya las estrellas de la edad gentil han terminado, entonces ¿qué puede hacer él? Entonces tiene que tomar la estrella de la mañana, y entonces a través de la estrella de la mañana, entonces
ahí a través de ese ministerio, depositar, colocarle ese ministerio perfecto, con experiencia, madurez y sabiduría, para operarlo en una escala mayor, en una escala sin límites, a través del cual puede manifestar la sabiduría divina, la experiencia divina y la madurez divina que fue obtenida a través de las 7 edades de la iglesia. Y entonces, habiendo ya concluido las 7 etapas, habiendo ya terminado sus 49 años que representan las 7 edades de la iglesia, entonces, ¿qué le queda? Lo que le queda entonces es entrar a la etapa 50, al año 50, que es año de jubileo, que es año de liberación y que es año también de adopción. Por eso entonces, ninguno de los mensajeros de las edades del pasado pudo ser adoptado con su edad. Pero cuando se llega al tiempo del año 50, ya una persona cuando llega a sus 50 años, ya esa persona ha obtenido la experiencia, la madurez y la sabiduría para poder entonces gobernar, para poder entonces administrar bien todo lo que obtuvo de ahí hacia atrás. Por eso es que es bueno siempre aprovechar todos esos años antes de llegar a los 50. Porque cuando se llega a los 50, es tiempo entonces para disfrutar y para administrar bien y plenamente todo lo que ganó en los años anteriores. Pero si llega a sus 50 años sin haber obtenido nada, de ahí en adelante se obtiene muy poco. Pero si llega a los 50 habiendo obtenido una experiencia y una madurez y una sabiduría amplia, entonces de ahí para adelante puede hacer mucho. Porque ya estará utilizando la experiencia, la madurez y la sabiduría, y entonces el trabajo de ahí en adelante será más fácil, será más suave y será sin límite. Por lo tanto, ya de ahí para adelante puede estar sentado y estará desde ahí trabajando, haciendo todo, y todo le saldrá bien. Porque ya logró obtener la experiencia, la madurez y la sabiduría, y podrá juzgar correctamente cada cosa, cada negocio que haya de hacer. No es para jubilarse cuando se llegue a esa edad, sino para trabajar con más sabiduría, utilizando la experiencia y la madurez que ya tiene, le ayudará mucho. Entonces, la experiencia, la madurez y la sabiduría es algo que se debe obtener antes de llegar a los 50 años. Encontramos que en esto de los años, de las edades, yo con esto lo que le estoy mostrando es lo que espiritualmente significa todo esto. No quiere decir que el Señor en su segunda venida tiene que utilizar un velo de carne que tenga 50 años. Puede tener 50 años en experiencia, madurez y sabiduría, sin tener 50 años literalmente. Puede estar en los 50, puede estar en esa edad y en lo literal no tener esa edad. Ahora vamos a colocar la edad del Señor o las edades del Señor, por la cual el ministerio del Señor
pasó. En la primera edad de la iglesia, a través del mensajero de la primera edad, el apóstol San Pablo, el ministerio del Señor estaba en la infancia. Estaba en una edad de 7 años. O sea, estaba viviendo de 1 año a 7 años. Estaba comenzando. Pero ya cuando se pasó a la segunda edad, ya ese ministerio comenzó con 7 años y a los 14 años terminó. Y en un lapso de tiempo de 7 años obtuvo la experiencia que se podía obtener en esa etapa. Y recuerden que el ser humano y el cuerpo del ser humano cada 7 años pasa por una etapa y cambia de una etapa a otra etapa. Y así también el ministerio del Señor a través de los mensajeros de cada edad pasó de etapa en etapa. Y en términos espirituales decimos, cada 7 años espirituales pasaba a otra etapa en donde tenía que obtener cierta clase de experiencia. Así como él pasó en diferentes etapas o por diferentes etapas cuando estuvo aquí en la tierra en su primera venida, también el cuerpo místico del Señor ha pasado por diferentes etapas, por 7 etapas. Y también el ministerio del Señor a través de cada mensajero pasó por 7 etapas para obtener la experiencia, la madurez y la sabiduría requerida para poderse convertir de cordero a león, de sumo sacerdote a rey, para poderse convertir de abogado a juez. Así es que tuvo que seguir estudiando a través de las edades. Ese ministerio tuvo que seguir en una escala progresiva para entonces poder ese ministerio que comenzó en el primer mensajero, poder llegar a una etapa de adopción. Luego de pasar las 7 etapas, entonces el ministerio del Señor llega a una etapa de adopción, en donde ese ministerio, entonces llegando a esa etapa de adopción, es operado en el mensajero que él tenga en esta tierra en ese tiempo. Y entonces el ministerio del Señor estará operando como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el juez de toda la tierra. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, cuando vemos el ministerio del Señor operando en Apocalipsis capítulo 11, lo vemos operando con juicio, porque es un ministerio de juez. Es el ministerio del Señor que ha llegado a la etapa de adopción. Y cuando ha llegado a la etapa de adopción, entonces ha entrado a la edad octava, que es la edad de la adopción. Y cuando el ministerio del Señor, que él estuvo operando en las diferentes edades de la iglesia, llega a la edad octava, al año del jubileo, entonces ya es una edad de adopción. Y entonces un ministerio adoptado como ese ministerio, entonces puede operar como juez. Al poder operar como juez, entonces ese ministerio trae por la palabra hablada un juicio correcto, un juicio en sabiduría, con la experiencia y la madurez necesaria para juzgar correctamente a este mundo. Y eso entonces cumple el cabello blanco del Señor. Entonces podemos nosotros en este tiempo ver lo que todo esto significa.
podemos nosotros ver que cuando Juan lo vio con el cabello blanco, está viéndolo en su segunda venida y lo está viendo adoptado. Está viendo el ministerio del Señor que Él operó en las edades, lo está viendo ya en un mensajero que no pertenece a ninguna de las 7 edades de la iglesia, sino que es el mensajero del este, el mensajero de Israel, pero que estará en medio de la iglesia gentil, de la novia gentil, de la esposa gentil, para entonces traerles el mensaje que tanto se ha estado esperando a través de todas las edades del pasado. El mensaje del séptimo sello, el mensaje que los 7 truenos dan a conocer, el mensaje que el Señor trae para su pueblo. Un mensaje que es de bendición para todos los hijos de Dios, pero que es de juicio para el mundo que rechazó el plan de redención de la segunda dispensación. El cabello blanco del Señor. Hemos podido ver en esta ocasión la grande bendición y la gran revelación que está o que estaba oculta en eso que Juan vio. Algo tan sencillo, pero que significa tanto para los hijos de Dios de este tiempo, que los hijos de Dios, cuando pueden ver su significado, entonces también maduran, obtienen madurez, obtienen experiencia y también sabiduría, y entonces es en ese tiempo que también todos los hijos de Dios pueden ser adoptados, porque se requiere madurez, experiencia y sabiduría para poderse adoptar a un hijo de Dios en el reino de Dios, en la casa de nuestro Padre Celestial. El tutor sabemos que es el Espíritu Santo. Sabemos que el tutor enseñó, educó, dirigió y también inspiró a Jesús, el cual fue adoptado para hacer las cosas que debía de hacer. Le enseñó para que tuviese conocimiento de las cosas de la casa del Padre Celestial, para que así pudiese aprender a trabajar en la casa del Padre Celestial. Entre tanto que el Hijo está en la etapa de enseñanza, todavía no puede gobernar los negocios del Padre. Solamente está en una etapa de aprendizaje, en donde está tomando las prácticas, en donde está tomando la enseñanza, y mientras está tomando la enseñanza, entonces en la enseñanza le es dado a practicar en los negocios del Padre Celestial. Es como el que está aprendiendo a manejar automóvil. Los que van a donde un instructor que le enseñe, entonces a medida que le van enseñando, le van dando las prácticas también. Pero todavía no es un conductor autorizado. Pero está manejando un automóvil, pero lo está haciendo bajo la responsabilidad y bajo la dirección del maestro, del instructor, del tutor, porque está ordenado y está legalmente autorizado
para dar esas clases, para darle esas instrucciones. Y de esas clases, de esas prácticas y de todo esto que está aprendiendo, de eso depende de que sea o no sea un conductor autorizado. Pero cuando llega el momento para tomar el examen, entonces ya todo lo que aprendió lo tiene que poner por práctica, lo tiene que demostrar cuando tome el examen. Y cuando lo ha tomado, entonces ahí es que se sabe si aprovechó bien el tiempo o si no lo aprovechó bien. Si aprendió lo que le fue enseñado o si no lo aprendió bien. Y encontramos que luego que ha pasado el examen, o luego que ha llegado al momento de tomar el examen, ha llegado el momento de ser adoptado como un conductor autorizado. Y entonces le dan la prueba y cuando la pasa, entonces ya tiene la puntuación necesaria para ser un conductor autorizado conforme a las leyes del país en que vive. Y luego ya está adoptado como un conductor en ese país, entonces puede manejar para todo lugar ya bajo su responsabilidad, porque las leyes del gobierno del país donde viven le reconocen a él como una persona que tiene la experiencia, la madurez y la sabiduría para desempeñarse como un conductor. Y así también es en el reino de Dios. Cuando Dios sube a esa posición de adopción a uno de sus hijos, entonces, cuando luego ha pasado la prueba, cuando ha obtenido la madurez, la experiencia y la sabiduría, y ha pasado la prueba, entonces Dios le reconoce como un hijo adoptado para manejar, para conducir, viene a ser un conductor autorizado para conducir los negocios de su Padre Celestial. Entonces puede conducir la dispensación en la cual él vive. Y encontramos que eso es lo que el ministerio del Señor estuvo obteniendo a través de las 7 edades de la iglesia. Pero encontramos que cada uno de los mensajeros de cada edad llegó a cierto sitio, pero no pudo llegar a la edad o dispensación de adopción, en donde sería el momento más grande en el reino de Dios. Pero todos hablaron de ese tiempo, y en todo se reflejó esa edad de adopción. En cada uno de ellos, la parte que Dios hizo era un reflejo de lo que Dios haría en la edad de adopción. Así es que podemos ver que en el primer mensajero, el ministerio llegó a cierta etapa en donde obtuvo las primeras lecciones para trabajar en la obra de Dios, y trabajó en esa escala e hizo bien el trabajo, pero no pudo seguir adelante hasta pasar todas las etapas, sino que terminó con un mensajero y luego tuvo que tomar a otro, terminó con ese, luego tomó a otro, así hasta que llega a concluir la labor de las 7 edades. Y luego cuando ha concluido, entonces ya viene ese espíritu ministerial, ese ministerio del Señor ya viene con esa experiencia de las 7 edades, ya viene con esta sabiduría de las 7 edades para manifestarla, para darla a conocer toda la obra que fue hecha en los tiempos pasados y mostrarle entonces la obra
que Él estará haciendo en este tiempo y la que Él ha de hacer en el tiempo futuro. Así que encontramos que siendo el ministerio del Señor un ministerio perfecto porque ha llegado a la etapa de perfección, a la edad perfecta, a la edad de la piedra angular, entonces tiene que tomar y toma al mensajero que Él tenga para esa edad, lo toma, y lo que no pudo hacer en un solo mensajero de las edades, pasarlo por 7 etapas corridamente y luego colocarlo en la edad de adopción. Entonces, eso lo hace en el mensajero de la edad de la piedra angular, en el mensajero que viene a ser la estrella resplandeciente de la mañana que cumple la segunda venida del Señor, lo pasa por 7 edades consecutivas y entonces obtiene la experiencia, la madurez y la sabiduría, y entonces ahí estará un ministerio, el ministerio del Señor, adoptado para regir, para gobernar y para juzgar correctamente. Entonces, ahí, si el ministerio del Señor ha sido adoptado, también entonces la persona donde Dios manifieste ese ministerio, entonces es adoptada en esa edad. Y luego también esa edad entra en adopción y las personas de esa edad entran también para ser adoptadas. Y entran a la edad que todos desearon vivir, a la edad de adopción, a la edad de redención, a la edad que todas las cosas las hará regresar a su condición original. Es la edad a través de la cual Dios causa el regreso a la posición original, de todos los hijos de Dios. Y lo hace cuando el ministerio llega a la perfección. Y también entonces el pueblo llega a la perfección. Y el mensaje llega a la perfección. Y es a esa edad a donde tienen que regresar todos los que en sus edades no pudieron ser perfectos. Y ellos no serían perfectos sin nosotros, porque a nosotros nos ha tocado vivir en la edad perfecta. Para ser perfectos hay que entrar a la edad perfecta, donde hay un mensaje perfecto con un ministerio perfecto. Y ellos tienen que venir a la edad perfecta, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Ninguna edad podía decir eso, pero la edad perfecta puede decir eso. Así es que ellos están esperando por nosotros. Y nosotros estamos esperando que ellos regresen acá. Así es que ellos están por regresar. La resurrección de los santos que partieron todavía no ha ocurrido, pero algún día ocurrirá. Si ha habido una resurrección espiritual para los hijos de Dios, eso muestra que habrá una resurrección literal para los que han partido en los tiempos pasados. Y regresarán y estarán con nosotros. La mecánica y la dinámica de cómo Dios hará todo eso se lo dejamos a Él. A nosotros nos corresponde
a recibir el mensaje de nuestro tiempo y hacer de acuerdo a como Dios nos dice que debemos de hacer, que debemos trabajar en este tiempo. Que Dios entonces siga bendiciendo nuestras almas y prosperándonos espiritualmente a todos hasta que algún día estemos todos transformados y los santos hayan resucitado y estén con nosotros. El cabello, la cabellera blanca del Señor. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana.